Bueno, buenos días. Ante todo, agradecer nuevamente la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes en este tan excelente congreso de la Sociedad Venezolana de Endocrino y ABESO, el cual pues por años consecutivos pues hemos compartido experiencias de diferentes profesionales. Voy a estar conversando con ustedes hoy un tema que genera mucha inquietud, lo que se corresponde a lo que serían las estrategias para mantener la pérdida de peso post cirugía bariátrica. Sabemos que una de las inquietudes de todos nuestros pacientes es si voy a ganar peso nuevamente, si voy a lograr mantener ese peso que alcancé después de mi cirugía. Y es importante pues darnos cuenta que más que una estrategia común de que enseñar al paciente a medir porciones, vamos a darnos cuenta que podemos contar con distintas estrategias como es la microbiota intestinal, que hoy en día es un término que está muy en boga en el área de la medicina y nutrición y que nos puede servir como una herramienta para las estrategias de control de peso. La cirugía bariátrica, específicamente lo que es el bypass gástrico y la yeyunogleostomía y la Y de Rose, han sido efectivos o métodos efectivos para el control de peso y que no solamente en el control de peso, sino que se ha vinculado en el control de complicaciones como la diabetes tipo 2. Es decir, que han sido procedimientos muy exitosos como parte de la terapia para el tratamiento de la obesidad. ¿Okay? Hemos observado pues que la diabetes y la obesidad están muy vinculados a la mejora en sus controles de acuerdo a ese control que hacemos nosotros a nivel de lo que serían los cambios en la anatomía, la motilidad y la funcionalidad del tubo digestivo, que son logrados específicamente a través de la cirugía. Como les decía, observamos que después de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica hay una serie de cambios en la anatomía, en lo que sería la motilidad y la funcionalidad digestiva, donde hay cambios en lo que sería el pH, en la absorción yeyunal de todo lo que serían lípidos y glúcidos, la producción de ciertos ácidos biliares. Observamos también que hay unos cambios en la secreción enterohormonal, paracrina, y vemos cómo hay mejoras en lo que sería la secreción de niveles del GLP-1, que puede contribuir a lo que sería el control del apetito o generar saciedad en nuestros pacientes. Tenemos también que hay unos cambios unido a la cirugía, pues que sería el control en la ingesta de ciertas cantidades de alimentos y que este mismo control, pues estamos viendo que se están observando beneficios en el control de todo lo que sería la incorporación de azúcares y grasas, sencillamente con el hecho de reducir las porciones, y esto es uno de los beneficios que favorece pues la que sería la cirugía bariátrica y que toda esta serie de cambios que genera esta cirugía, pues estamos viendo que genera mejoras en la resistencia a la insulina, en el control glucémico, menor riesgo de hiperglicemia en los pacientes diabéticos tipo 2 y en la utilización periférica de glucosa. Entonces, fíjense que se está viendo que una alteración de todo lo que es la microbiota intestinal, y vamos a estar hablando de lo que corresponde a la microbiota, se dice que alteraciones en esta microbiota pueden afectar o generar o ser causantes de la enfermedad diabetes tipo 2 y que está muy vinculado a los procesos inflamatorios que puede ocurrir en el individuo. Entonces, lo que se dice es que con el cambio de todo lo que sería la morfología y de la parte del intestino después de la cirugía, se están vinculando mejoras incluso en esa parte de la microbiota intestinal. Hay una mejora en la llamada disbiosis intestinal solamente con el hecho de hacer cambios en todo lo que sería la anatomía del intestino. Fíjense que una alteración de la microbiota se está vinculando con resistencia a la insulina, alteraciones en los ácidos grasos de cadena corta por parte del tejido adiposo e hígado, además de alteraciones en la modulación del péptido YY y el GLP-1. ¿Y qué es lo que se denomina básicamente pues la microbiota? Fíjense que hace más de 2000 años ya se venía conversando, y parece mentira, pero en esos tiempos Hipócrates, quien mismo decía, somos lo que comemos, afirmó también que toda enfermedad empieza en el intestino. Y fíjense que tuvo una intuición realmente muy cercana a lo que nos están mostrando hoy en día los estudios. Y lo que se está viendo es que hay una serie de interacciones funcionales entre lo que es la microbiota del intestino y el metabolismo, digamos, del anfitrión, y que se ha vinculado, ¿okay? Todo lo que sería, incluso en estudios realizados en ratones y en humanos, se está ayudando a mostrar que hay un efecto que tiene la microbiota en el control del metabolismo, ¿okay? Del individuo, y que hay una mejora incluso en el rendimiento de todo lo que es la energía de los alimentos, la modulación de la dieta, pues se está viendo que el simple hecho de modificar ciertos nutrientes en la dieta, se están obteniendo beneficios en el cambio de esta microbiota, y que esto, unido a los cambios que se logran con la cirugía, va a lograr una mejor estrategia o mejores beneficios en lo que respecta al control de peso. Entonces,
¿Son las bacterias del intestino realmente una clave para la pérdida de peso? Y es algo pues lo que los estudios nos están ahorita, digamos, direccionando. Y se dice que desequilibrios en todo lo que es la microbiota intestinal, en toda la serie del intestino, pues puede producir síndromes metabólicos, obesidad y diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Que prácticamente nosotros los seres humanos somos un 10% humanos y 90% microbios a nivel de nuestro intestino, y que todo ese microbioma pues tiene una serie de genes, y que lo que se está vinculando es que si tenemos una alteración o lo que se produce una alteración o llamada disbiosis, donde tenemos mayor producción de esas bacterias poco sanas para el intestino, va a generar o exacerbar ese proceso inflamatorio que, unido al porcentaje de grasa que presentan los individuos obesos, pues la inflamación podría ser quizás un síntoma del síndrome metabólico, pero también se plantea que quizás la inflamación podría ser la causa de la alteración de la microbiota. Entonces, en una revisión realizada, como les decía, tanto en animales como en adultos obesos, se ha observado que hay una asociación entre lo que sería la microbiota y la composición corporal. Y las investigaciones han señalado que básicamente en el grupo de los obesos estamos viendo una disbiosis donde hay un incremento de esas llamadas bacterias Firmicutes y la disminución de las bacterias Bacteroidetes, que son realmente esas bacterias saludables para el intestino. Entonces, lo que nos dice la revisión es que tenemos que abordar e incluso educar al paciente de cómo mejorar esencialmente modificaciones en su dieta para mejorar o proliferar esas bacterias saludables a nivel de nuestro intestino. Entonces, piense que hay una serie de bacterias en general a nivel intestinal, y donde se dice que tenemos que reforzar y focalizar es mejorar esas llamadas bacteroidetes o bacterias buenas y reducir esos firmicutes. Entonces se está viendo que cambios en la dieta pueden pues mejorar o no, o inhibir o no, este tipo de bacterias. Entonces se ha visto que la presencia de estas bacterias poco sanas puede producir o generar esa producción de moléculas proinflamatorias, tal como los lipolicosacáridos y también los peptidoglicanos, que pueden afectar el metabolismo del individuo, y que todo esto pues genera alteraciones tanto en la respuesta inmune, así como en exacerbar más ese proceso inflamatorio. ¿Okay? Entonces, se ha vinculado que excesivos consumos de grasas saturadas, azúcares refinados, la poca ingesta de fibra, se está relacionando con aumentos de esas bacterias Firmicutes y disminución de los bacteroidetes. Y que posterior a la cirugía bariátrica, unado a esto, pues tenemos que, después de un bypass o el Rhodes se ha demostrado que hay cambios importantes en todo este mecanismo, y que más bien la cirugía bariátrica se está vinculando en una disminución de las concentraciones de esas bacterias poco sanas Firmicutes e incrementando los bacteroidetes. ¿Qué es importante resaltar? Pues que esta microbiota está vinculada en el control de todo lo que sería el tejido adiposo, todo a nivel del hígado, tejido adiposo y músculos, que todas esas moléculas microbianas también aumentan la permeabilidad intestinal, lo cual pues esto puede afectar esa llamada barrera intestinal, y que esto trae una serie de complicaciones, y que aumentando esa permeabilidad intestinal y perdiendo esa poca capacidad de defensa que tiene el intestino, pues genera un proceso mayor de inflamación y por ende resistencia a la insulina. Y es por eso que se está vinculando esa alteración de la microbiota con la aparición de esta enfermedad, como es la obesidad. Entonces, fíjense cómo se está observando que este proceso inflamatorio, sencillamente en lo que sería la inmunidad y hasta la microbiota, está muy vinculado con, no sé, se habla incluso de genéticos, pero uno de los factores ambientales que más se han vinculado con la alteración de la inmunidad y la microbiota está vinculado con la dieta. Entonces se dice que, como les decía, las dietas ricas en azúcares, la poca ingesta de fibra, incluso el excesivo aporte de gluten también se está vinculando con aumento de la permeabilidad intestinal, todo lo que es el consumo excesivo de maltodextrinas, emulsionantes, toda la poca ingesta de fibra, y que todo este cambio en lo que sería la dieta pues puede alterar lo que vendría siendo la respuesta inmune, así como también pues las alteraciones en esta microbiota, y por ende pues exacerbar los procesos de inflamación. Entonces, ¿por dónde van, digamos, los tiros para esa estrategia de control? Entonces, vincular y focalizar entre los objetivos nutricionales, que aparte de que una vez que el paciente ha sido sometido a la cirugía, va a ser mucho más exitosa su pérdida de peso y mantener esa pérdida de peso en el tiempo, con no solamente mejorar también pues, la parte de las porciones, sino que esas porciones que vamos a controlar en nuestros pacientes estén vinculadas con mejoras en la calidad de la dieta, y que esa dieta
va a repercutir en esa microbiota intestinal. Entonces, recordar que los objetivos que nos vamos a plantear es incorporar una dieta que mejore y favorezca esta microbiota intestinal. Fíjense que se ha visto que cambios agudos en la dieta, incluso ya en las primeras 24 horas, en donde no hay incorporación de frutas, vegetales o estas dietas, digamos, adecuadas, o ellos llaman las dietas prudentes, las vamos a observar, pues pueden alterar esta microbiota y que una reversión en las mismas primeras 48 horas, incluso de esta dieta, cuando ya empezamos a concientizar al paciente de que no basta solamente la cirugía, sino seleccionar alimentos en cantidad y calidad nutricional, ya en 48 horas podemos ver cambios en nuestra microbiota intestinal. ¿Qué es lo que tenemos que incentivar? Sobre todo esos alimentos que contribuyan a la formación de estas bacterias sanas que se han visto que están como son los lactobacilos, porque pues, se han visto que reducen todo lo que son las citoquinas inflamatorias, lactobacillus reuteri, que pueden mejorar todo, incluso lo que es la estimulación nerviosa autónoma del intestino, ¿ok? Así como otras series como los bacteroides que tienen un efecto inmunoregulador en la microbiota. El consumo de fibra pues se está vinculando a nivel de todo lo que es la producción de los ácidos grasos de cadena corta, sobre todo sin incorporar lo que es el consumo de la fibra soluble presente en los granos, en las frutas y los vegetales, mejora la producción energética a nivel de todo lo que sería intestino, colon, hay producción de la vitamina K, vitamina B12, hay un proceso de protección de la colonización de todas esas bacterias y se ha vinculado también con la regulación de los depósitos de grasa. Entonces, ¿qué es lo importante? Y hay que señalar acá que hay que incentivar la selección racional de ciertos nutrientes y que piensen que el simple hecho del alimento de llegar a la luz intestinal puede favorecer todo lo que es el crecimiento de nuestra mucosa intestinal, mantener la estabilidad de nuestra mucosa, promover la secreción de hormonas gastrointestinales que pueden contribuir a controlar incluso el apetito del paciente y lo más importante, hay una reducción de esa translocación bacteriana. Por eso es que una de las recomendaciones que siempre le damos al paciente después de la cirugía reciente postquirúrgico, pues lo más pronto iniciar una nutrición enteral precoz, si es posible, pues entre las primeras 24 a 48 horas para evitar justamente el crecimiento de estas bacterias o la llamada translocación bacteriana. Entonces, como siempre hemos incentivado, la cirugía bariátrica requiere un proceso de educación nutricional antes, durante y posterior a la cirugía y que tenemos que seguirnos planteando objetivos como es incentivar pues posterior a la cirugía para que esto sea más exitosa, la implementación de hábitos alimentarios adecuados, generarle esa adherencia al tratamiento del paciente, prevenir las deficiencias nutricionales que puede tener el paciente incluso previo y posterior a esto, garantizar un aporte calórico proteico adecuado y sobre todo recordar de preservar la masa magra durante el proceso de la pérdida de peso. Entonces, en la alimentación oral, pues tenemos que promover pues todos esos alimentos que incentiven la motilidad intestinal, que reduzca el riesgo de, por ejemplo, disquemia intestinal, que reduzca el riesgo de translocación bacteriana, y por eso es que una vez que el paciente es sometido a cirugía bariátrica, parte del proceso de intervención es generar trofismo intestinal con el consumo de dietas líquidas claras, y la incorporación de un nutriente importante, que hoy en día se está hablando de inmunonutrición, que es la glutamina, en dosis pequeñitas de por lo menos unos 50 cc al día, para ir garantizando postoperatorio, pues que ya el intestino empiece a generar ese proceso de energía a nivel del enterocito. Piense que la glutamina es un aminoácido no esencial y que incluso en condiciones de estrés o postquirúrgico puede ser realmente un nutriente que puede ser necesario y realmente esencial, pues realmente es un combustible para el enterocito y que esta fuente de energía pues también va a facilitar todo lo que es la respuesta inmunológica a nuestro intestino y que su déficit puede generar lesiones a nivel de la mucosa, ¿ok? Pero incluso mayor pérdida de la permeabilidad y translocación bacteriana. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que entre las recomendaciones es incentivar alimentos que puedan contener este nutriente, incluso la incorporación de ciertas fórmulas para garantizar esa fuente o sustrato para el enterocito. Hoy en día van a encontrar también en la literatura un término que se denomina la vulnerabilidad de la microbiota industrializada. Y lo que sencillamente nos dice este término es que hoy en día los cambios en la dieta, el excesivo ingreso de alimentos con grasas saturadas, grasas trans, incluso la sobrealimentación con fórmulas en los primeros años de vida, la falta de lactancia materna en los primeros años o el nacimiento después del bebé, incluso esas personas que viven en ambientes hoy en día con la pandemia, donde hay extrema limpieza, no hay contactos entre esos agentes o bacterias que puedan favorecer la microbiota. Entonces se dice que esta vulnerabilidad va a estar más exacerbada con el consumo de estos alimentos y que tenemos que concientizar de que tenemos que cambiar ese norte, de que no tenemos que hacer lo que llaman la dieta, se llama la dieta occidental,
de evitar esas grasas saturadas y a incentivar más esa dieta de 80-20, 80% con alimentos naturales y un 20% con alimentos que puedan ser poco saludables o procesados. Entonces, fíjense que se habla de la llamada dieta occidental, donde el consumo es elevadísimo de azúcares y ácidos grasos saturados, las grasas trans, y esto se está viendo con mayores prevalencias de enfermedades como obesidad, incluso enfermedad inflamatoria intestinal, y que el consumo de una dieta pues que sea equilibrada en frutas, vegetales y granos va a reducir ese riesgo de procesos inflamatorios crónicos y permite la defensa pues del huésped o del individuo en este caso, y así también como activa el sistema inmune innato. Entonces, lo que más nos dicen hoy en día de que escoger entre alimentos procesados versus naturales, como les decía, hoy en día se habla de que tenemos que generar un 80% de nuestra dieta más de alimentos naturales que esos alimentos procesados. Incluso se está hablando de un término de lo que son los alimentos orgánicos, que tienen una serie de beneficios, como puede ser el caso de todo lo que es los prebióticos, el uso de la quinoa, es uno de los alimentos que más se están incentivando hoy en día, y que modificar estos patrones de alimentación, y es una de las cosas que tenemos como reto a todos los que trabajamos con cirugía bariátrica, es que generar patrones de alimentación, generar una variedad de alimentos que puedan ser de mayor calidad nutricional y que el tamaño de la porción durante el día va a ser también importante para tener estas estrategias para el control de peso. Entonces, como le digo, más que pensar en una cirugía bariátrica, en reducir el tamaño de las porciones, tenemos que focalizarnos todo el equipo de salud en generar estas estrategias nutricionales con la selección racional de nutrientes, incentivar el consumo de estos alimentos que tengan mayores nutrientes para la inmunonutrición, como es la glutamina, incluso se está hablando de la arginina, donde se ha visto que la arginina puede aumentar la síntesis de ornitina y poliaminas para la estabilización de la membrana intestinal, e inclusive la suplementación con omega 3 puede reducir todo lo que son esas citoquinas, el factor de necrosis tumoral. Entonces, incorporar alimentos que contengan ácidos grasos, como es el consumo de los aceites de oliva, el aguacate, los mismos frutos secos, la incorporación, como les digo, de fórmulas nutricionales. Recuerden que estos pacientes requieren un soporte nutricional para lograr una meta también hiperproteica. Entonces, no olvidarnos que muchas veces no se logran cubrir los requerimientos y por eso es importante incentivar la incorporación de estas fórmulas y esos alimentos que contengan todos estos nutrientes. Se habla también de tratamientos microecológicos, y en estos tratamientos microecológicos para el control de peso está lo que sería la incorporación de los llamados probióticos y prebióticos y simbióticos, que se ha visto que pueden complementar directamente todo lo que es el funcionamiento de la microbiota intestinal, estimular selectivamente el crecimiento y reproducción de una microbiota normal, eliminando esa disbiosis, e inhibiendo así también todo lo que es la colonización de bacterias exógenas y el crecimiento de bacterias patógenas endógenas que pues hay que eliminar y inhibir el crecimiento de la misma. ¿Y cuáles son esos alimentos o microorganismos que contienen estos probióticos? Como ya saben, son microorganismos, pues es incentivar el consumo del yogur, el kefir también lo van a ver mucho en la literatura, y que por lo general estos alimentos son tolerados en el paciente posbariátrico, y además estamos garantizando un aporte de proteínas, calcio y también de glutamina que contiene el yogur, así como la arginina. En cuanto a los prebióticos, sencillamente son esos alimentos que promueven la síntesis a nivel del intestino de esos ácidos grasos de cadena corta, y son sobre todo esos alimentos que contengan fibra, y es lo que podemos encontrar en el consumo de frutas, vegetales, granos, avena, que son alimentos que ustedes van a ver que insistimos mucho en las porciones adecuadas que se han incorporado en la calidad de esa dieta que le estamos dando a los pacientes, ¿ok? Fíjense que ahorita nos dicen incluso que para que podamos garantizar un aporte adecuado de prebióticos tenemos que dar un aporte mínimo de unos 12 gramos de inulina, y que esto se logra específicamente en los vegetales, y el que más puede contener esto es el vegetal llamado chicoria, que es lo que puede garantizar las mejoras en ese bienestar intestinal. Y muchas veces nuestros pacientes omiten el consumo de estos vegetales. Entre otras recomendaciones, como les decía, pues el fraccionamiento en pequeñas tomas de los alimentos, ya no, pues decir a nuestro paciente de evitar esos ayunos prolongados, realizar de 3 a 5 comidas al día, evitar picar entre comidas alimentos que sean de poca calidad nutricional, seleccionar esos alimentos más que todos los naturales, evitando esos alimentos industrializados, sobre todo los procesos también de hidratación adecuada para la microbiota, garantizar el aporte de agua, el consumo de proteínas adecuadas como es el pollo, el pescado, el queso, controlar la ingesta de carnes rojas, y sobre todo el uso de fórmulas especializadas para este periodo pues evitar las deficiencias nutricionales, y sobre todo lo más importante, la deficiencia de masa magra, que es muy característico con la pérdida de peso de nuestros pacientes. No podemos olvidar que la composición corporal del paciente postquirúrgico pues requiere pues preservar esa masa magra, y pues la dieta juega un papel importante, así como lo que es la parte de la actividad física. Entonces,
Entre los cambios que tenemos que ir garantizando a nuestros pacientes, esos cambios progresivos en los hábitos, sobre todo en el paciente bariátrico, tenemos que ir progresivamente incorporando uno a uno los alimentos, observar la tolerancia adecuada a algunos alimentos que antes toleraba y luego no, incrementar solamente las cantidades cuando veamos que realmente se puede y en las dosis que deben ser desde el punto de vista calórico las adecuadas, y no olvidar también la suplementación con vitaminas minerales como es el B12, el hierro, el ácido fólico, la vitamina D, que son nutrientes que pueden tener deficiencia en el caso de estos pacientes. Como les digo, pues evitar el consumo excesivo de las grasas, y este es uno de los retos que tenemos, quitar esos hábitos, incentivar al paciente que no solamente la cirugía es la solución, sino también la generación de esos buenos hábitos, evitar el consumo de tocinos, quesos amarillos, cualquier preparación frita, el exceso de las grasas. Todo esto pues se ha vinculado con alteraciones en la microbiota, así como evitar el abuso excesivo de los azúcares refinados o carbohidratos de absorción rápida. Y otra cosa de lo que nos incentiva la literatura, como siempre hemos hablado, la actividad física regular, pues también se ha visto en lo que sería la mejora de la microbiota intestinal, pues es fundamental hoy en día. Se ha visto que por los mecanismos incluso la producción de ciertas endorfinas y hormonas, pues favorece la salud de esa microbiota intestinal. Y ya para concluir, pues es importante garantizar que la microbiota, pues la salud intestinal de esta microbiota, pues tiene que ser incentivada día a día. Tenemos que garantizar la selección de nutrientes adecuados, saber que la cirugía bariátrica pues es una estrategia también para el control de peso, y que seguir educando a la población en cuanto a lo que sería la incorporación de nutrientes en porciones y variedad, y evitar esa industrialización de nuestros alimentos, incentivando el consumo de alimentos más que todo naturales, generar hábitos, incentivar los cambios en el estilo de vida, unir, pues va a lograr una exitosa pérdida de peso y mantener sobre todo ese peso en el tiempo, evitando la reganancia a largo plazo, y que la salud intestinal hoy en día se está pues estudiando cada vez más como un factor excelente en el pronóstico del control de peso, y que la cirugía bariátrica pues también se está vinculando en la mejora de esta microbiota intestinal como parte de la estrategia. Es algo que tenemos que estudiar y que seguir revisando las literaturas para poder dar mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Gracias por su atención.